Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches desde el lugar donde estés. El día de hoy les vengo a contar una super historia, pero esa super historia va a ser narrada por cuentos. Yo sé que a ti como a mí me gusta, entonces acompáñame en esa divertida historia. Bueno, y ustedes me preguntarán, ¿por qué divertida historia? Exacto, ¿a ustedes los cuentos les parecen divertidos? Pues a mí sí. Entonces este cuento será muy divertido. Ustedes no me han preguntado el nombre del cuento. El cuento se llama La ceguera. ¿Cómo se llama? Como lo escuché, la ceguera. Entonces vamos a contar qué es la ceguera, la historia de la ceguera. La ceguera, eso es, desde hace mucho tiempo viene existiendo. Imagínense usted que en Egipto hubo en distintos momentos, entonces habían cantores mágicos, habían cantores religiosos, monjas que cantaban y eran ciegas. En África también tuvo su momento histórico, porque la gente quedaba ciega y esa ceguera era producida por un parásito. ¿Por qué? Porque no habían fuentes naturales como las hay ahora. Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues tomaba el río y en el río venía un parásito y pues se tomaban esa agua y quedaban ciegos de un momento a otro. Esto se vino descubriendo mucho más adelante. En Grecia también tiene otro recorrido histórico. ¿Por qué? Porque tenemos grandes filósofos que la ceguera la veían como un acto de conocimiento, entonces hacían quedarse ciegos para adquirir ese conocimiento, porque la sociedad los privaba de ello. También hablamos de unos momentos en que aparece Homero, que Homero es uno de los grandes filósofos y grandes escritores en lo cual era ciego. Entonces podemos ver con este recuento que la ceguera viene desde hace mucho tiempo. Igualmente vamos a hablar de por qué la gente se quedaba ciega también en otros aspectos. En Europa las militares se iban a pelear, entonces en la Segunda Guerra Mundial los muchachos se fueron para allá en la Segunda Guerra Mundial, entonces llegaban ciegos o en su defecto las mismas caminatas para llegar a esa guerra los dejaba ciegos, ya sean por tormentas de arena o ya sea por la misma guerra. Entonces ellos llegaron y dijeron, no, pues si nosotros quedamos ciegos por una causa, ¿por qué no le debemos pedir a la persona que nos mandó algo, cierto? Entonces ellos dijeron, sí, obvio, tenemos que hacerlo. Entonces lo que hicieron fue crear una organizaciones de ciegos en las cuales, ¿qué hacían? ¿Ustedes qué se imaginarían que una persona ciega podría hacer en ese tiempo? Si solamente sabían de guerra y solamente los habían entrenado para físico, para la guerra. Pues imagínense usted el poder de estos ciegos. Empezaron a hacer obras de teatro. ¿Y cómo eran esas obras de teatro? Pues representaciones de la guerra. Y la gente, pues una gente sí lo tomaba muy bien y otras no. Pues imagínense ustedes, ciegos peleando entre ciegos, pues se pegaban, pues se lastimaban, pues obviamente porque no veían, y a la gente les causaba mucho morbo. ¿A ustedes no les causaría morbo ver a ciegos peleándose? Yo sé que sí, hasta risa. Bueno, este recorrido histórico hace ver de cuenta que hace mucho tiempo existía la ceguera. Igualmente, vemos en Europa, la Iglesia Católica toma un poderío en ello, porque la gente ciega la vean como caridad, como persona para generar ¿qué? ¡Ay, dinero! Sí, señores. Entonces, ¿qué hacían las personas en la iglesia? Pues yo creo que eso lo ven en la actualidad, que muchas personas con discapacidad visual, que ahora actualmente se llaman así, pero en su tiempo tienen su nombre histórico, el cual toca respetarlo, pues llegaban y los dejaban ahí para generar dinero, ingresos a esas iglesias. Sí, este es un gran recuento histórico, muy interesante. ¿Cómo les parece? Yo sé que les encantó este recorrido. Bueno, entonces yo ya le hice un breve recorrido histórico, pero me faltó decir que en Europa hubo la primera organización de ciegos. Entonces, ¿qué hacían allá? Educaban a los ciegos. Claro, los ciegos toda la vida se han educado. Y todo ha sido por ellos, algo muy importante. Todo lo que ellos han conseguido durante la historia en todos los países han sido gracias a ellos y por ellos, por el esfuerzo de ellos. Entonces, ellos dijeron, no, el problema no es la discapacidad, no, el problema es que yo esté ciego, el problema es que yo no soy un objeto que pueda hacer un trabajo. Entonces tenemos que educar a los ciegos para que podamos trabajar. Entonces en la historia habían tres categorías, claro,
tres categorías que se asociaban a los ciegos. La primera categoría estaban los ciegos que podían trabajar. Sí, señor, que podían trabajar, pero este trabajo se tenía que hacer conjuntamente. ¿A qué digo conjuntamente? Pues las distintas organizaciones tenían que buscar esos trabajos donde los ciegos podían pertenecer y, claro, brindarle pues las herramientas o las adecuaciones que a cualquier persona vidente con discapacidad no se le hacían, porque usted antes de empezar a trabajar le hacen una prueba, lo capacitan. Entonces ellos solamente están diciendo capaciten. Sí, señor, capaciten. Hay otra categoría que hablan de los ciegos que, que eran independientes, pero tenían alguna discapacidad asociada, como se dice actualmente. ¿A qué me refiero? Que eran unas personas que en sus momentos se le decían mancas, que eran sordomudas, como se le decía. Entonces, ellos también pueden, ¿sí? Solo necesitamos una adaptación, pero antes no, eso duró mucho tiempo para que ellos pudieran generar esos ingresos, pudieran trabajar, porque es que la persona que es ciega también necesita su dinero, ¿no? Bueno, entonces ellos lucharon y pudieron trabajar. Entonces, ¿qué hacían? En las labores ellos se reconocieron y pudieron realizar las mismas labores que la persona que independiente económicamente las podían hacer. Pero hay una tercera categoría que no es la persona que no es independiente. ¿Y ustedes qué se imaginan por eso? Bueno, pues yo les voy a contar si no se imaginan. Pues son las personas que no podían moverse o eran ciegas pero tenían otras discapacidades que, como en su momento se dice, asociadas pero severas. Entonces se decían, entonces imagínense una conversación de ellos que dicen, no, pero ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque es que la frustración de una persona ciega o una persona que tiene alguna obstáculo o cualquier cosa como tú le quieras llamar es, pero es que yo no sirvo, ¿cierto? Entonces yo decía, no, pero yo sí sirvo. Entonces empezaron a educarlos para labores de la casa. Entonces, si no, a cocinar, a barrer, a lavar la loza, a moverse independientemente, ¿sí? Para no tener a una persona que le ayude. Sí, obviamente, toda persona a veces necesita una ayuda, pero ellos no la querían hacer de esa manera. Entonces, de esa manera, los ciegos querían verse, o sea, querían comerse producto del trabajo, que ellos pudieran producir dinero de alguna u otra manera. También hablamos de otro momento, el estudio. Como yo les dije anteriormente, ellos siempre han estudiado, ¿sí? Entonces, acá en el estudio, ellos, como les dije anteriormente, hubo una organización europea que educaba a los ciegos. En este estudio hubo una persona muy importante, se llama Louis Braille. Ustedes qué dirán por Braille, ese nombre tan raro, ¿sí? Pues imagínense que es un muchacho que jugando a los 3 años se quedó ciego. Y ustedes preguntarán por qué. Pues estaba jugando a la lanza y le cayeron la lanza a los ojos. Imagínense, es un niño de 3 años y pues dijeron que iban a salvarle el otro ojo, pero fue imposible. Todo el mundo era muy asombrado de la capacidad de inteligencia que él tenía, muchas capacidades. Entonces él entró a este instituto. Entonces dijo, bueno, yo me llamo Luis Braille, soy ciego. Bueno, empezó a aprender. Y ante los ciegos, ahora se llama alfabeto Braille, ¿sí? Pero antes el Braille era, o no se llamaba Braille, el alfabeto de ellos era lineal. Entonces había, el abecedario era, ¿cómo les explico? Lo ponían encima, era como líneas o encima de la letra para que ellos sintieran, porque ellos tienen en el tacto sensoriales más desarrollados que una persona vidente. Más tarde les explicaré eso. Entonces ellos, Braille dijo, no, pero es que esto de cierta manera es difícil, ¿no? Entonces con el tiempo, él era un estudiante muy disciplinado. Entonces empezó a hacer experimentos, experimente, y sí. Entonces dijo, bueno, aquí tengo este método. Él empezó a experimentar. Los mismos discípulos de él decían, no, eso no se puede, que no sé qué, o sea, miles de peros, como siempre.
Pero él intentó y hasta el momento es el método que existe. Imagínense eso tan trascendente. Ese alfabeto se compone de puntos. Él lo que hace es que todo el alfabeto y las palabras estén compuestas por ese alfabeto Braille. Y se llama Braille, adivine por qué. Ay, sí, yo sé que son muy inteligentes. Pues claro, pues porque el que lo creó se llama Luis Braille. El apellido se lo colocaron a ese método. También hablamos del estudio. Pues es que ellos decían, pues es que yo me siento bien para estudiar. Ellos siempre han estudiado con personas regulares. Exactamente. Entonces ellos decían, listo, yo necesito que me adapten algunas cosas. Bueno, entonces ellos dijeron, yo tengo mi bastón y a mí me han desarrollado muy buenos sentidos sensoriales. ¿A qué me refiero? Siempre tiene que haber un acompañamiento, porque dicen que es muy importante para el niño con ceguera tener esa buena estimulación y ya que yo no tengo mi sentido de visión, pues tengo el auditivo, el del olfato, el del gusto, el del tacto, que es muy importante. Entonces la mamá, el papá o su cuidador tiene que desarrollar eso, bueno, ponerle sonidos para que reconozca texturas. Entonces pues imagínense que un niño enriquecido en ese desarrollo al momento de llegar al colegio, no, pues eso es muy fácil, pues sí, como en todas sus dificultades como cualquier otra persona, pero pues eso es más fácil. Entonces ellos querían eso con sus adaptaciones y además en el tiempo se ha visto que, digamos, elementos como la educación física no ha sido para ellos como gran impedimento, porque pues dirán, no, pues cómo va a correr un niño ciego si tiene... No, imagínense que a ellos les corregían la postura, les corregían como la forma de mover las manos o sus diferentes peculiaridades, y a veces la educación física también hacía eso en los niños regulares. Entonces no había como ese factor diferenciador. Ellos decían, no, o sea, creo que yo puedo estudiar común y corriente y yo puedo entrar a una escuela regular. Y es por eso que le estaba diciendo que era muy importante el desarrollo de esas facultades que me dan. O sea, ellos, el sentido del tacto está en todo el cuerpo. Pues imagínense todo lo que ellos ven. Y lo que ellos ven no lo ven con los ojos, con el tacto, porque ustedes, ¿por dónde tienen tacto? Por todo el cuerpo. Imagínense, ellos tocan el agua y lo sienten en los pies, sienten la fresquedad. El fresco del agua, sienten cosas que de pronto las personas videntes nos limitamos, nos han puesto a pensar eso, pues se los dejo de tarea. Y también el sentido auditivo. Ellos ven, oyen por el sentido auditivo, sienten por el gusto, olfatean. Entonces, imagínense toda esa riqueza que tienen los niños con ceguera o un adulto con ceguera. Y este es un gran recuento que se les dije el día de hoy. ¿Cómo les pareció el cuento? Muy bien, yo me imagino que les quedó gustando. Los voy a dejar para que sigan estudiando, para que hablen de eso. También en Colombia han tenido muy grandes movimientos debido a que hemos tenido dos personajes muy importantes. Sí, esos dos personajes, uno se llama Antonio. E imagínense por qué se quedó ciego. Pues sí, una mujer lo dejó, claro, una mujer lo dejó y él dijo, me voy a morir. Y adivinen qué, no se murió, quedó pues ciego. Y pues él vivía en Bogotá. Entonces lo que hacía él era, o le decían las personas ciegas, la veía pidiendo plata o cosas así. Él se fue a estudiar a Europa, trajo todos esos conocimientos acá, hizo una organización de ciegos y para ciegos, los educamos, porque si esa persona se educa, a partir de ellos se crearon distintas organizaciones que ahora existen para ciegos. Entonces vemos que tanto en Colombia como en otros países, como en Occidente, como en Grecia, como en Europa, han nacido en Estados Unidos también, en Latinoamérica como tal. Este poder de los ciegos ha sido por ellos y para ellos. Por tal motivo, este cuento yo sé que te divirtió porque muchas cosas que de pronto desconocías o sabías, puedes profundizar. Entonces, para más adelante sí que... ¡Ay, me puta! Entonces, para saber más información, te invito a las clases de subjetividades.
de personas con discapacidad visual. Es excelente. Vas a aprender mucho más y vas a construir mucho conocimiento. Entonces, para más videos, métete a la clase de subjetividades. Muchas gracias. Mi nombre es Dayana Bonilla.